Buenos días chicos, hoy vamos a terminar el último tema que habíamos empezado, la que son formas discursivas. Pero recordemos que ya esta es la última parte. Y después de esto viene lo que es el examen del cuarto parcial. Y en este último parcial vemos ya en el examen todo lo que hemos visto durante el cuatrimestre y no solo lo de esto, ¿ok? Entonces pónganse un poco más atentos y vamos a continuar con el tema. En la clase anterior recordamos y mencionamos que las formas discursivas son 4. Viene siendo descripción, narración, argumentación y exposición. Y en la clase mencionamos qué era la descripción. Prácticamente solamente es una enumeración de rasgos y características de una persona u objeto. En la clase anterior vimos todas las clasificaciones que mantiene este tipo de tema. Hoy vamos a terminar con las formas discursivas, las más cortas, que viene siendo la argumentación, exposición, etcétera. Y hoy vamos, en esta parte, vamos a continuar con el segundo tipo de forma discursiva, que viene siendo la narración. ¿Ok? Una narración prácticamente es la forma de narrar. Es relatar una historia, un hecho, una formación, un complejo de características. Podrían ser tanto reales como ficticias. Pueden ser de aspecto imaginario y tiene ciertas características que vamos a mencionar. Esto es lo que cumple la narración. Mayormente está en prosa, pero puede estar también en verso. Recordemos que es prosa y que es verso. Bien, la narración cumple con ciertos puntos que deben cumplir. Primero y ante todo está lo que es el narrador. El narrador viene siendo la voz que, como su nombre lo menciona, narra la historia. Esta puede ser de diferentes formas. Puede ser omnisciente o puede ser protagónico o testigo. Vamos a mencionar cuál es cada uno de ellos. El omnisciente es el tipo de narrador que sabe todo lo que ocurre en la historia. El protagónico es el narrador que cuenta su propia historia. Y el testigo es el narrador que cuenta la historia de alguien más. Esto lo vamos a ver un poco más específico en lo que es literatura. Por ahora solo vamos a quedarnos con estos puntos. El segundo viene siendo los personajes. Los personajes son aquellos que realizan las acciones narradas en la historia. Son los que cumplen todo lo que sucede en este dicho de relato y pueden ser diferentes clasificaciones. Está el protagónico, que es el que de quien cuentan la historia. Están los secundarios, están los antagónicos, etcétera, etcétera. Igual de este mismo tipo vamos a verlos más clara y específicamente en materias como literatura. Ahora están los hechos. Los hechos vienen siendo las acciones realizadas, lo que ocurre. Podría ser dividido en diferentes aspectos. Si por ejemplo estamos narrando la historia de la revolución, porque puede ser algo real, entonces uno de los hechos viene siendo lo que está sucediendo en esos momentos, lo que está contando el narrador. Tanto lo que realizan los personajes como lo que está en el ambiente. El trama, como otra función, otro elemento de la narración, viene siendo la parte que define el tipo de historia en la que se está narrando. Puede ser tanto de ficción como de fantasía, de terror o de suspenso, de romance o drama, etcétera, etcétera. Están los diálogos. Los diálogos vienen siendo las formas de expresiones que maneja cada uno de los personajes. Por ejemplo, es lo que está diciendo o lo que está pensando. Si podemos ver una obra de teatro o una película,
obviamente estamos de acuerdo que todos ellos vienen siendo actores. Y ellos, al estar conversando entre ellos o estar citando algún tipo de historia dentro de su mente, se cumple como un diálogo. Vayan tomando nota porque vamos a hacer una tarea respecto a esto. Y las descripciones. La descripción dentro de estos puntos podemos definirlo en diferentes formación de elementos, tanto el espacio y el tiempo. El espacio es el lugar en donde ocurre dicha narración y el tiempo es el momento en el que ocurre, ya sea en la mañana o tarde o afuera de un edificio o dentro de un edificio. Bien chicos, esto es lo que vamos a quedarnos con lo que es la narración. Acuérdense que más adelante vamos a especificar cada uno de los elementos y sus características, entre otras cosas. Vamos a pasar con el siguiente tipo de forma discursiva, que es la exposición. ¿Alguien sabe qué es una exposición? Una exposición viene siendo la forma de expresión que define un punto a aclarar. Se divide en dos tipos: la de divulgación, que viene siendo todo aquel tipo de exposición que está dirigido al público en general y que no tiene como constante un tipo de lenguaje específico. Literalmente está apto para que cualquier persona lo pueda entender. Y está lo que es la especializada o los exposiciones especializados, que prácticamente está con una complejidad más específica para personas que están adentrados en el tema. Por ejemplo, en una exposición de divulgación, las personas suelen hablar de una manera más sencilla. En vez de decirle, mencionan a la sangre como sangre. Y en una especializada lo llaman plasma. Las personas que entienden el aspecto o los conceptos dentro de una exposición especializada pueden comprender las ideas a exponer, pero los que no necesitan bajar a su nivel y por eso se hace una exposición de divulgación. Una exposición está dividida en tres partes. ¿Okay? Cada una de estas tres partes tiene ciertas funciones. Está la introducción, que viene siendo la primera parte en la que se compone, y en esta parte se introduce el tema de la cual se va a hablar dicha exposición. Está el desarrollo, que viene siendo toda la exposición completa en la que se van a expresar los elementos y los conocimientos que se querían dar a conocer. Y está la conclusión, que viene siendo la parte que cumple todo lo expuesto, las metas y objetivos a las que querían llegar. Recuerden que si tienen alguna duda pueden consultarme a mi número de siempre, por favor. Acuérdense que este ya es el último tema y no quiero después que no puedan cumplir con sus actividades. Vamos a continuar ya con el último de las formas discursivas, que viene siendo la argumentación. Y la argumentación prácticamente, chicos, es como una forma de expresión igual que las anteriores. La diferencia entre una exposición y una argumentación no es solamente en exponer un tema, sino es también defenderlo. Y para esto se necesita cumplir ciertas ideologías, ciertos compromisos. Si tú no conoces del tema que estás exponiendo, muy difícilmente lo vas a poder defender. Para poder defender un tema necesitas un argumento que sustente la validez de dicha exposición. Si no, no sería aceptable. Una argumentación debe cumplir tres propiedades. La primera es la adecuación. La adecuación es muy importante porque con ello se da a conocer el contexto comunicativo, el tipo de argumentación que se quiere dar a conocer. No es lo mismo diseñar un anuncio publicitario, por ejemplo, a darle una publicidad en televisión. Diseñar un aspecto publicitario necesita mantener la idea dentro de este entorno. O sea, entre menos información tenga un anuncio publicitario,
es mejor, pero se debe dar a entender prácticamente la información que quieres dar a conocer. Mientras que un anuncio publicitario, por ejemplo, en la televisión, prácticamente está lleno de información que puede ser aceptada. ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, si la argumentación está dirigida hacia un grupo específico, la adecuación tiene que estar aceptable para que ellos lo puedan entender. Mientras que si no pues, está dirigido para alguien específico, está dirigido para alguien, para un grupo en general, o sea, para todos, necesita mantener un argumento que pueda ser entendido por los demás. Con una tarea más sencilla, aunque el objetivo de ambos casos es el mismo, es convencer a los destinatarios, la situación comunicativa son completamente diferentes. Está lo que es la coherencia como segunda propiedad. Como es visto en los textos que se mencionaron anteriormente, se plantea una idea y con ello se argumenta para defenderlo o rechazarla. En esta parte debe estar de acuerdo con un orden lógico, sin que exista contradicciones que pueda dar un lugar a una ambigüedad en la información. Por eso tiene que ser coherente. No puedes estar hablando de que debemos cubrirnos nuestra boca cuando estornudamos con el codo y en pleno conferencia estornudas y te tapas con la boca. Entonces tiene que ser coherente en esa parte. Y por último está la cohesión, que es el texto argumentativo donde se hace más necesario el empleo de conectores y de organizadores. Estos tipos de organizadores deben ser textuales, debido a que se plantea y se defiende ideas en muchas ocasiones que pueden ser compuestas, o bien se emplean distintos tipos de argumentos necesarios para cumplir el objetivo comunicativo para convencer. O sea, tiene que estar acorde a las ideas aceptadas. Espero que estemos pendientes de esto, chicos. Y como podemos ver, esta parte era más corta que la anterior de descripción. Ya para eso debemos entender y con estas 4 ya vistas podemos continuar con nuestras actividades de Edmodo. Chicos, por mi parte sería todo. Ya con eso terminamos, chicos. Por favor, estén pendientes de las tareas de Edmodo, envíenme sus apuntes. Si tienen dudas, no olviden comunicarlas para poder solventarlas y prepárense para nuestro examen, que ya sería la otra semana. Así que, como mencioné, ya sería todo por esta parte. Y me despido, que tengan una bonita tarde. Si tienen dudas, no olviden en mencionarlas antes del examen, ¿ok? Nos vemos, hasta pronto. Jamendo.com